Hola a todos, mi nombre es Richard Soto Helves, soy abogado y experto en temas de seguridad y defensa nacional. En el día de hoy vamos a hablar sobre el derecho operacional y su relación con la función de inteligencia y contrainteligencia. Para ello iniciemos con la definición de derecho operacional. Me voy a apoyar en un concepto del doctor Giancarlo Mejía Suero. Nos dice que es un cuerpo normativo encargado de regular la planeación, preparación, ejecución, evaluación y el seguimiento de cualquier operación militar, ya sea ofensiva o defensiva, en tiempos de paz o en tiempos de guerra. Este concepto fue más detallado posteriormente en el año 2014 mediante el decreto 124 que reglamentaba la ley 1698 del 2013, que era el sistema de defensa técnica, ya en el cual entra a detallar que hacen parte de él los tratados internacionales ratificados por Colombia, la legislación nacional y la jurisprudencia que en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Entre esas operaciones militares obviamente están incluidas las operaciones de inteligencia. Y para tener claro el contexto histórico, ¿cómo nace la inteligencia en Colombia? A partir del año 1953, con la creación del Departamento Administrativo del Servicio de Inteligencia Colombiano, que evolucionó posteriormente en el año 1960 con la creación del Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Este DAS pues, tenía funciones de policía judicial y funciones de inteligencia, además de control migratorio y de protección a dignatarios, todo lo cual ya creaba en sí un sistema confuso y finalmente en el año 2011 suprimido. La inteligencia militar puntualmente nace en el año 1964 con la creación del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia, que había tenido como sus primeros instructores a oficiales que habían capacitado en Estados Unidos, por ende la doctrina era muy afín a la doctrina norteamericana. Este año 64 coincide con el surgimiento de los grupos insurgentes, por lo cual la doctrina se tuvo que aplicar inmediatamente y surgen dos contextos: el contexto del personal uniformado haciendo inteligencia de combate y seguridad militar, y un personal de civil mezclándose con la población para hacer trabajos encubiertos de operaciones de infiltración y penetración. Posterior a ello viene un momento coyuntural con la promulgación de la nueva Constitución del año 91, donde pasamos de un Estado de Derecho a un Estado social de derecho, obviamente más garantista, protector de los derechos fundamentales, y se incluyen en la Carta de Derechos dentro del contenido de la Constitución. Se crea el mecanismo de acción de tutela y se crea la Corte Constitucional. En esta nueva circunstancia, algunos ciudadanos consideraron que las actividades que venían desarrollando los organismos de inteligencia y contrainteligencia no tenían cabida, y por ende pues acudieron en tutela para que se declarara la inconstitucionalidad de ello. La Corte Constitucional desde este momento trazó una línea jurisprudencial que se ha mantenido inicialmente con la sentencia T444 del 92, la T552 del mismo año y la T066 del año 98, en la cual grosso modo lo que dice es que los organismos del Estado no solamente pueden sino deben recolectar información a fin de poder cumplir con los fines del Estado. Este surgimiento de este fundamento constitucional originado en estas sentencias pues creó un sustento para esas actividades que continuaba desarrollando la inteligencia militar basado en su doctrina, y pues creó que esa doctrina fuera su referente jurídico. Es decir, desarrollaban las actividades basados principalmente en doctrina, debido a que se echaba de menos una ley de seguridad y defensa nacional y una ley de inteligencia. No existía en la pirámide de Kelsen, había un vacío. Pasábamos del fundamento constitucional directamente a la doctrina, y eso pues tuvo una inseguridad jurídica para quienes desarrollaban esta función. Este vacío legal parecía comenzar a solucionarse en el año 2006 con la aprobación de la ley 1097 sobre gastos reservados, que ya por lo menos le daba un soporte legal a esa inversión de recursos que hacían los organismos en las actividades de inteligencia y contrainteligencia. Posteriormente, en el año 2009, se tramita y sanciona la ley 1288 como una ley de inteligencia y contrainteligencia, pero se tramita como ley ordinaria, por lo cual fue demandada y la Corte declaró su inexequibilidad mediante la sentencia 913 del año 2010, en la cual pues habla de que al estar involucrados en ella derechos fundamentales como la intimidad y el derecho a la verdad data, debía haberse tramitado como una ley estatutaria, por lo cual nuevamente nos quedamos sin ley. Y en ese interregno entre esta ley y el nuevo trámite que tiene que hacerse como ley estatutaria, la ONU, con su relator especial sobre la promoción y protección de derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, emite
un informe en el cual hace una recomendación de 35 buenas prácticas. Estas 35 buenas prácticas fueron tenidas en cuenta en el proyecto de ley que se tramitó como ley estatutaria y que finalmente fue sancionada como la ley estatutaria 1621 del 2013, aún en vigencia, y que regula, le da un marco jurídico, un marco legal a las actividades de inteligencia y contrainteligencia en Colombia, siendo reglamentado por el decreto 857 de 2014, que fue incluido en el decreto único reglamentario del sector defensa, el 1070 del 2015. Este nuevo marco legal va a darle un respaldo a la doctrina Damasco, que es la doctrina que se está actualizando y que busca trazabilidad con este marco jurídico, lo cual va a redundar en una mayor seguridad jurídica para los agentes y las fuentes de inteligencia y contrainteligencia que actualmente viven en una situación de inseguridad, dado que especialmente ante autoridades judiciales se tienen que defender en su mayoría con argumentos basados en la doctrina y no en las normas. No hay propiamente unas normas, repito, falta la Ley de Seguridad y Defensa Nacional, por ejemplo, que le va a dar más respaldo a estas actividades de inteligencia y contrainteligencia. Por ende, el derecho operacional en materia de inteligencia y contrainteligencia está en pleno desarrollo en un momento de coyuntural importancia.